ahora con Israel Abreu por el Rumbo de la Tarde. Señores, definitivamente increíble. La gente espera los viernes para aprender su radio y poner este programa. Ay. Tú no te La modestia no te falta. No cabe aquí. Definitivamente. ¿Tú no te has puesto a pensar que la gente el viernes no quiere que le hablen de temas depresivos? No, la gente espera esta sección porque definitivamente se entera de cosas que normalmente... Que le amargan su vida. Pues claro, y que tienen que tener pendiente para poder resolver, porque la verdad es que la situación económica en sentido general que estamos viviendo es un poquito tortuosa. Alguien me preguntó que qué nos esperaba en el 2022. Bueno. Y los números del mismo gobierno establece que vamos a tener un déficit para el año 2022 de 5.37%, a decir de José Rijo Presbol, que es el director del presupuesto. El director del presupuesto de este gobierno. Eso es si no se da el tan esperado pacto fiscal, cosa que creo que... Bueno, déjame decirte algo. Yo creo que crezcamos a un ritmo, como dice el Banco Central este año, y no te estoy quitando tiempo, sino te estoy haciendo una pregunta. Sí, estamos conversando sobre el tema tuyo, porque yo soy un improvisado en ese tema. Como en muchos otros. Es decir, pero hay una realidad. No importa a qué nivel sigamos creciendo, pero el país está en un franco periodo de recuperación económica. Eso es una realidad. De recuperación económica. Usted lo define perfectamente. Recuperación económica. Recuperación claro. Es, traduzcámoslo en buen dominicano, usted está enfermo, tiene fiebre, le damos la aspirina y se empieza a sanar. Bueno, no, pero el país está recuperando y si sigue ese nivel de crecimiento económico que ha revelado el Banco Central, y yo confío en las cifras del Banco Central. No, las cifras son buenas. Sí, son buenas. Y son relativamente alentadoras. No, y si eso continúa, nosotros podemos llegar antes del 24 probablemente, muy cercano al lugar donde estábamos al finalizar el 2019. Usted lo dijo brillantemente, sí. En el 24. Sí. Yo quiero establecer algo, porque si bien es cierto que el Banco Central publicó, y ya estamos entrando en tema de información. Mi esposa te prestó una corbata, porque yo tengo una exactamente igual. Usted tiene una corbata espectacular y tenemos que ir a su closet. Mire, entonces, definitivamente, profesor... Yo creo que lo mejor de los viernes es Israel, definitivamente. Yo creo que yo estoy de más. Sí, pero como que no tiene gusto si Valentín no está, porque ellos se fajan como dólar enredados. Que el profesor tiene una corbata espectacular. Miren, entrando en materia, yo creo que el establecer que República Dominicana creció 13.5, y si ustedes van a la cuenta de Instagram del Banco Central, que lo sigo, pero pierde en relación con el mismo periodo del año pasado. Así es. Pero en todos los órdenes pierde relativo valor cuando un post anterior establece que lamentablemente la inflación fue de 9.48%. Eso fue, si redondeamos, 10%, 2 dígitos, que es una cifra histórica desde el punto de vista que esos números no se alcanzaban desde el año 2008. Y además que se traga el efecto del crecimiento. Usted está brillante, profesor. ¿Usted me entiende? Entonces cuando... Escuchándolo usted frecuentemente. Claro, entonces cuando está... imagínense esto, señores que nos están viendo y que nos están escuchando. A usted le dan 100 pesos hoy. Y con esos 100 pesos usted va y compra 10 plátanos, a 10 pesos los plátanos. Y mañana le dan esos mismos 100 pesos, pero con esos 100 pesos usted nada más puede comprar 9 plátanos. 9 para ayudarlo, que más o menos el equivalente a la inflación que hubo de un 10%. Entonces, imagínense, ¿verdad?, que su crecimiento fue de 110 pesos. ¿Verdad que sí? Usted recibió 100 hoy y mañana 110, pero va a comprar los mismos 10 plátanos. Claro, pierde poder adquisitivo en la inflación. Entonces, la inflación es un fenómeno confiscatorio. Así es. Le quita poder al dinero en manos de la gente. Es decir, como tú dices, disminuye el poder de compra del peso dominicano cuando la inflación llega. Entonces, yo no sé cómo decir esto, pero tengo que decirlo que de alguna forma se entienda. Pero, por ejemplo, el tema de los salarios, ¿verdad? A ustedes le dijeron, a nosotros nos dijeron que los salarios en promedio iban a aumentar un 24%, ¿verdad que sí? En promedio, unos tantos más, unos tantos menos. Pero hoy, un post
de Instagram del Banco Central dice que la inflación en el mes pasado fue de 10 puntos y pico y en este mes fue de 9 puntos y pico. En promedio, un 10%. Ya el que va a cobrar ese aumento al 31 de junio, al 30 de junio, se lo rebajaron el aumento. Ya se lo rebajaron. Eso se llama masturbarse mentalmente. ¿Está bien dicha esa palabra para ayudarlo? Gracias a Dios. Claro. Sí, una masturbación Bueno, mental. dilo en italiano, masturbaciones. Masturbaciones. Entonces, definitivamente, señores, claro, hay que entenderlo esto. El que va al supermercado, porque definitivamente tengo que hacerlo el ejercicio, no solamente en materia profesional, sino también porque tengo que rendirlo los chelitos, porque estamos en crisis, profesor. Definitivamente nos damos cuenta día a día. El efecto comunicacional que en alguna medida quería lograr el gobierno, lamentablemente se va a convertir en un llanto colectivizado a partir de la semana próxima. ¿Y por qué? Porque además, vamos a ver, para que ustedes tengan una idea, el desempleo acumulado al 30 de junio es de 192,000 desempleados. Multiplícalo por 5 o 6, que es la dependencia de cada empleo. Exactamente. Estamos hablando de 1 millón de personas. Entonces agreguémosles además que por esta reclasificación y por el aumento que fue aprobado, que yo creo que fue unilateralmente, yo no sé quién representó al sector empresarial en esas discusiones, que en sentido general ha sido mal calificada, porque al margen de que los ciudadanos se merecen el aumento, y no estoy en desacuerdo desde el punto de vista de lo que significa el aumento, sino porque el momento no era oportuno. Definitivamente el resultado del mismo vamos a verlo cuestionado la semana que viene. La semana que viene estoy yo solicitando a la Tesorería de la Seguridad Social cuántos empleados hay registrado versus el mes anterior. Y ustedes verán que mínimo, como yo le dije, va a ser de un 20% la pérdida. Establezco yo como mínimo. Porque en los casos de las empresas que sectorizadas se vieron obligados a aumentar en un porcentaje como el que estableció el gobierno, el porcentaje estoy seguro que va a ser más alto del Mira, yo quiero hacer un comentario para saber tu opinión sobre esto, porque tú puedes ayudarnos a aclarar algunos asuntos y ilustrar bien a los radioyentes y a los televidentes, porque nos vemos en YouTube por televisión, ¿no? En video. En el día de ayer o esta mañana, la Cámara de Diputados, una comisión de la Cámara, sancionó al diputado doctor Pedro Botello por el tema ese de la demanda y la presión del 30% de los fondos de retiro. A mí me pareció insólita eso, por una sencilla razón. Primero, porque su campaña no es objeto de sanción alguna, punitiva, ¿no? Porque él está encabezando y liderando un reclamo. Y está haciendo uso de sus atribuciones. De sus atribuciones, ¿entiendes? Pero además, a mí me parece insólito porque es la única persona en este momento capaz de contener esas presiones. Y eso va a tener una reacción, como decían los marxistas antes, totalmente en la misma proporción a la inversa. Así es. ¿Entiendes? Porque el gobierno aparentemente, y lo digo, y no quiero que eso se interprete como una crítica, porque aquí hay todo lo que tú dices que no marche al ritmo del paso de la corriente, como dice una vieja canción, se considera como una crítica. Pero no se han dado cuenta de que el no compensar a las personas que han sido desvinculadas, un término, un eufemismo por cancelación, está aumentando las presiones sobre el 30%, porque te dice, si no me pagas lo que a mí me pertenece por haberme cancelado, devuélveme el 30% de lo que yo tengo ahorrado, ¿entiendes? Ni una ni la otra. Ni una ni la otra. Entonces no se están dando cuenta que ese tipo de cosas, la no compensación a los desvinculados está aumentando la presión a favor de la devolución del 30%. No se han dado cuenta de eso porque creen que cuando uno dice esto le está haciendo como una crítica, ¿no? Si mañana el gobierno, con motivo del primer aniversario, cumple con su obligación elemental de compensar a esa gente como dice la ley, primero lo van a presentar graciosamente como una gracia, pero no importa cómo lo presenten, lo importante es que esa gente reciba el dinero
para que pueda resolver problemas perentorios que tiene. Y segundo, afloraría automáticamente, a mi modo de ver, quizás yo esté equivocado, espero no estarlo, aminoraría las presiones sobre la demanda del 30%. Yo estoy muy de acuerdo y definitivamente yo creo, miren, yo tengo mis diferencias con Pedro Botello y son públicas porque tuvimos un debate. Yo también, nadie tiene, yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Y he expresado públicamente mi desacuerdo con Pedro Botello, pero yo creo que están haciendo... Lo están victimizando. Están haciendo un ejercicio irresponsable de las mismas atribuciones que tienen en la Comisión de Disciplina. Yo creo que hay que dejar que Pedro Botello ejerza su derecho como legislador a representar a ese grupo de ciudadanos que en alguna medida hacen ese reclamo. Que como usted bien dice, yo no lo entiendo, de verdad no lo entiendo, y por favor, don José Rijo, con el respeto que usted me merece, ¿cómo es posible que hubo que hacerse un presupuesto complementario? No nada más para decir en qué se va a gastar el dinero, sino para decir que tuvimos un superávit en recaudaciones, para que ustedes tengan una idea, claro. Y no se le haya podido pagar las prestaciones laborales a esos empleados del gobierno que inclusive vienen a dinamizar la economía, a esos desvinculados, como usted llama. Pero además el gobierno se ufana de decir que por una mejoría en la calidad del gasto se ha ahorrado 200,000 millones de pesos. Entonces, primero, ¿por qué siguen prestando? ¿Por qué siguen endeudándose? Que es un tema que no quiero dejar de tocar. ¿Por qué no le pagan a la gente lo que tienen? Calmen la situación. No permitan que el primer aniversario, que puede ser el único aniversario feliz de un gobierno, ¿no? Porque siempre el primero es donde todas las cosas son... El periodo de noviazgo. Sí, son de color de rosa, después las cosas se ponen amargas. Sí, las cosas se ponen amargas después. No permitan o contribuyan a que ese primer aniversario sea lo más florido posible. Porque lo grande del caso es, y eso estamos todos claros en eso, como quiera va a haber que pagarle esos cuartos. Exactamente. Entonces, ¿saben lo que va a pagar? Que van a terminar demandando algunos e inclusive van a haber situaciones indeseadas de tipo legal. Miren, señores. Pero además eso es gana de mantener una presión sobre el gobierno, de crearse problemas. Denle dinero. Yo como lo hemos dicho reiteradas veces aquí en este programa, esa gente ya no están pidiendo que los repongan en su trabajo. Ya esa gente se convenció de que estos empleos son solo para los PRMistas. Bueno, si esa es la verdad, bueno, solo para ustedes, pero por lo menos páguennos, dice esa gente. Páguennos y yo buscaré con ese dinero, yo me la arreglaré, dirá esa gente. Páguenle su dinero de prestaciones laborales porque los cuartos están ahí. No entiendo cuál es la presión innecesaria que el gobierno se está poniendo, porque creo que es innecesaria. Y debo mencionar en un minuto que los combustibles, salvo en el caso de la gasolina y del gasoil premium, subieron. Se mantuvieron normales, no subieron, y subió el gasoil premium y la gasolina premium. El gasoil premium a 209,90, si mal no recuerdo, y la gasolina premium a 259 pesos por galón. Es la más alta en toda la historia de la República Dominicana. Así es. No obstante, para que usted vea la dicotomía, la semana pasada que estuve aquí, el precio del barril del petróleo estaba a 74.50 y el cierre a esta semana fue de $72, o sea que bajó, pero subió la gasolina regular y la gasolina premium y el gasoil premium. Una dicotomía, un paradigma, no sé cómo ustedes lo quieran llamar, que no entiendo ahí. Y el gobierno además tuvo que asumir 415 millones de pesos por el aumento para mantener el precio de la gasolina regular, el gasoil regular, el GLP. Entonces, en ese sentido, esas son de las cosas que uno no entiende de la ley, o si es en alguna medida que el gobierno está compensando porque además el dólar está estable, se mantiene por debajo de 57, o sea que no entiendo. Eso es lo que está pasando en materia de los combustibles. Con esos 415 millones de pesos, ya hemos asumido alrededor de 9,000 millones de pesos. Esa pequeña friolera que también fue relativamente justificada con el presupuesto complementario y que, como les he reiterado en otras ocasiones, vamos a terminar pagando de los impuestos. Entonces, entrando en esa materia, fueron aprobados en los últimos 2 días 339 millones de dólares. Bueno, pero estaban en el presupuesto. No, todos están en el presupuesto. Sí. Ahora, yo, que he sido un defensor del endeudamiento,
le agrego la frase del endeudamiento responsable. En esta ocasión tengo que criticarlo, porque definitivamente no hay ninguna tasa de retorno en los préstamos que se hicieron. ¿Y por qué? Porque a pesar de que hay un préstamo de $100 millones, que es para un término educativo y que se espera una recuperación en el largo plazo, ¿verdad? Yo tengo una pregunta respecto a eso. Ojalá y no se me por así decirlo, no, pero yo no voy a perder el hilo, me puede preguntar. En el tema ese del préstamo que se va a aplicar a la educación, a algunos programas de educación, ¿por qué se pide un préstamo con esa descripción si estamos en un momento en que educación tiene, no solo exactamente, se ha invertido poco en cuanto a infraestructura, incluso hace meses supimos que parte del presupuesto no se había ejecutado con fines de construcción. Y tenemos no se ejecutó una proporción. Tenemos 4% de la educación hace ya bastante tiempo, uno de los ministerios que más fondos tiene del presupuesto. ¿Y por qué hay que tomar un préstamo para esa? Ahora, déjame una pregunta para agregándole a lo que te dice. Nos quedan 10 minutos. Sí, la no ejecución presupuestaria no implica una violación de la ley del presupuesto. Claro que sí. Así es. Ahora, supone eso ajustarse en la medida que va pasando el tiempo. No obstante, porque supone que el dinero que tú no gastaste en una cosa, la gastaste en otra. Ahora, hay que ver si pero la transferencia de partidas presupuestarias tiene que ser aprobada por el Congreso. Así es. Entonces, aquí es donde entramos en una serie de violaciones que supone ser justificadas y que deben ser inclusive objeto de escrutinio por parte de nuestros legisladores. Entonces, entrando en lo que me preguntaste, que es una pregunta sumamente interesante, y aquí necesariamente hay que llamar la atención de los legisladores y en alguna medida de la Cámara de Cuentas en cuanto y tanto se refiere a la ejecución de los presupuestos de educación, porque no estamos logrando los resultados que esperamos desde el punto de vista cualitativo. Los informes de PISA que se hacen cada 5 años dan al traste con que nuestros ciudadanos están recibiendo una de la educación de más baja calidad de toda la región. Entonces, entrando en esa materia, primero, el presupuesto de educación, que es algo que he dicho, el presupuesto en sentido general no es una ecuación aritmética al respecto de las leyes que lo complementan, no. La sumatoria de todas las leyes que influyen en el presupuesto no te va a dar el 100% de lo que se decide, porque son leyes que están basadas y toman como parámetro el Producto Interno Bruto, un porcentaje. Claro. Entonces, esa variable afecta directamente, es transversal al presupuesto. Es el caso inclusive del porcentaje que se le debe dar a los ayuntamientos. El hecho es que ese 4% que supone ser... O el 16% del presupuesto. O el 16% cualquiera del que sea mayor. Del presupuesto. Si tú no tienes los ingresos y se declara de prioridad nacional, porque antes no se daba, aunque estaba aprobado, o era un acuerdo en sentido general, entonces el gobierno tiene que buscar a través de financiamientos para completar ese 4%. Esos $100 millones que se tomaron prestados son la sumatoria del 4% que se aprobó. ¿Me hago entender? Sí, claro. Entonces, en ese sentido, es que se aprueba esa ley. Por eso que yo dije que estaban en el presupuesto, estaban contemplados en el presupuesto. Entonces, ahora bien, ¿cuál es la crítica? Nosotros, en la coyuntura que nos encontramos, y siempre he sido un defensor del endeudamiento responsable. ¿Y qué es endeudamiento responsable? Es verificar, constatar que el endeudamiento tenga una tasa de retorno y que dé al traste con un plan de desarrollo nacional. Nosotros no podemos seguir tomando prestado y tampoco para usarlo en gasto corriente y para estarlo tirando al zafacón. Mira, sí. Inclusive hasta la misma educación, que lamentablemente escuchar a un legislador, no sé si ustedes se acuerdan en estos días, comparando la educación con la gasolina. De por Dios, por favor. En términos de negocio inclusive. Ese hombre no debería estar ahí. Israel, pero en el caso, por ejemplo, del endeudamiento, que como bien dices, tú has defendido en varias ocasiones, ante una situación económica como la que nos encontramos, ¿cuál otra opción tiene el gobierno si no es buscar fondos en préstamos? Mira, endeúdate, perfecto. Pero vuelvo y te digo, justifícale a los ciudadanos, por ejemplo, obras de infraestructura vial. Las obras de infraestructura vial en todo el mundo llevan desarrollo consigo.
Eso es directamente proporcional también, y hoy he usado mucho esa palabra porque la he necesitado en función de lo que me preguntan y de lo que vengo a hablar hoy. Porque tú haces una carretera que llegue a Pedernales, una carretera decente, donde se puedan movilizar vehículos pesados, y la gente se va a motivar a sembrar, a desarrollar proyectos turísticos, a poner negocios en la autovía. Las obras de infraestructura tienen un rápido retorno de la inversión. Ahora, lo que yo no entiendo, por ejemplo, $100 millones de los últimos 200 que se aprobaron antes de ayer o ayer. Y otra cosa, que ver para el martes hay 80 millones. No, pero 100 millones de esos 200. Primero fueron 3 préstamos por un monto global de 139. Y no, después, 239. No, 139 el primer día. Ok. Tres préstamos, ¿no? Y otros 2 préstamos por 200, 100 de los cuales son para la bahía, el puerto de Manzanillo. Yo digo, ahí el gobierno puede concesionar ese puerto. Así es. Puede concesionar ese puerto porque al fin de cuentas eso va a estar al servicio de intereses privados. Porque el gobierno no lo concesiona. No como concesionado otras cosas en gobiernos anteriores, sino pensando bien que haya realmente, no sea una concesión gravosa para el Estado dominicano. Porque al final de cuentas el gobierno va a construir eso y lo va a poner en manos de terceros que se van a beneficiar de ese activo. Así es, del de esa Estado infraestructura. dominicano. Entonces, ya para concluir, definitivamente llamar la atención de nuestros legisladores en virtud de que, señores, miren, esta crítica no es muy bien vista porque nosotros hemos decidido comunicar a través de los diferentes medios. Pero en algún momento lo que hizo el gobierno con el tema de la virtualización de la educación va a ser cuestionada en algún momento. Acuérdense de este programa. Yo lo dije de un principio. Y segundo, señores, yo creo que no se puede invertir un solo peso más en educación sin que antes se haga un trabajo serio al respecto de por qué nosotros no tenemos los resultados que esperamos a partir del presupuesto que ya tenemos. Bueno, eso es todo por hoy. Darle las gracias a todos los que nos acompañaron en esta tarde, en el rumbo de la tarde, con Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía y hoy con Israel Abreu. Muchas gracias y no se vayan, que ya vienen los poderosos. ¿Dónde surge la noticia?